Bueno, pues el primer término, el discurso publicitario, pues hay que plantear de que la publicidad funciona como un auténtico discurso, en el sentido de que la publicidad, más que una serie de mensajes aislados y que cada uno va en su dirección, realmente forma toda ella una totalidad coherente u organizada, dentro de la cual cada uno de sus fragmentos remite al resto. Cada uno de sus fragmentos remite al resto. Es decir, se puede hablar de un macro discurso o un macro mensaje publicitario. Toda la publicidad, el conjunto de la publicidad con sus diferentes aspectos y su multitud de mensajes y manifiestos, realmente está diciendo lo mismo. Toda ella, que en definitiva se puede resumir en un mensaje único: consume, consume. Esto es lo que realmente está diciéndonos día y noche y a toda hora y a todo minuto la publicidad, con sus diferentes versiones, evidentemente, sus diferentes matices, etcétera, etcétera. Bien, y en ese sentido, pues uno de los autores que mejor ha razonado este aspecto ha sido el sociólogo, pensador francés ya fallecido, Jean Baudrillard, que fue además uno de los primeros autores que realmente aportó cosas importantes con relación al conocimiento de la publicidad. En uno de sus textos, concretamente uno de los primeros, además, La sociedad de consumo, sus mitos, sus estructuras, pues, que es un texto del año 70, decía lo siguiente: la publicidad, al hablar de un objeto, los glorifica a todos virtualmente. Del mismo modo, a través de tal objeto y tal marca, está hablando en realidad de la totalidad de objetos y de un mundo totalizado por los objetos y por las marcas. De la misma forma, a través de cada uno de los consumidores, se dirige a todos los demás simulando una totalidad consumidora. Lo cual quiere decir que ese discurso publicitario tiene dos aspectos. Por una parte, aglutina todos los objetos, todas las marcas, todos los productos que se anuncian en un conjunto único, de tal manera que cada acto de consumo remite al resto, que es lo que sucede en la práctica, y por otra parte también aglutina a los consumidores, a los destinatarios de la publicidad, formando eso lo que él llama esa totalidad consumidora, que a su vez fue el origen de lo que él luego desarrolló a nivel de pseudo clase social, que sería la clase social, entre comillas, característica de la sociedad de consumo, formada por lo que él llamó, en ese mismo texto, consumidores fuerza productiva. Este es un término, en mi opinión, muy importante, porque viene a decir o viene a sugerir, por lo menos, que el verdadero explotado dentro de las sociedades capitalistas que vivimos, de estas sociedades globalizadas, dentro de la cual el dictamen máximo es consume, y si queremos añadir consume y cállate, intégrate consumiendo y olvídate de todo lo demás, pues el verdadero explotado de esa sociedad, más incluso que el trabajador fuerza productiva, tal como planteó el análisis típico y clásico del capitalismo, es ese consumidor fuerza productiva que está utilizado por el sistema para generar plusvalía. Bien, pues ese punto de partida es lo que vamos a razonar ahora cuando vamos a hablar de semiocapitalismo, ahora dentro de un momento, precisamente. El diálogo humano o la controversia humana se compone de diferentes personas que hablan, que discuten, que dialogan, pero que cada uno contrapone su discurso al del otro. Es decir, hay una contraposición, hay una discusión, un sopesamiento de las diferentes opiniones, tal como se expresa mediante la palabra. Pero la gran diferencia está que la imagen, utilizando una expresión coloquial, nos entra por los ojos. La imagen tiene un carácter inefable en el sentido de que antes de que nos demos cuenta, antes de que percibamos siquiera que estamos siendo sujetos de una percepción vía imagen, ya estamos recibiendo la impresión de esa imagen. Y esto yo lo he ilustrado en el seminario con un ejemplo bastante claro. Cada vez que cada uno de nosotros vamos a un centro comercial o a un hipermercado, por ejemplo, que empezamos a ver una serie de productos, cada uno con su marca, con su logotipo, pues ese logotipo que le vamos a dedicar pues una ojeada rapidísima, es decir, no vamos a mirar cada envase, etcétera, pero ese logotipo al cual vamos a dedicar quizá décimas o centésimas, me podría decir, de segundo, es suficiente para que la imagen que se ha construido vía publicitaria, hablo ya de imagen en términos de
de construcción. La imagen que se ha construido en vía publicitaria con relación a esa marca expresada con su logotipo nos penetre y cuando vemos, cada vez que vemos, sin ser conscientes por supuesto, cada vez que vemos un logosímbolo o un logotipo de Coca-Cola en cualquier lugar, en la calle, en la puerta de cualquier establecimiento o en una botella que podamos tener delante de en cualquier ambiente, un ambiente de trabajo, etcétera, etcétera, cada vez que nos ponemos en relación con un símbolo visual, en este caso, con una imagen, dicho en términos coloquiales, que nos entra por los ojos, estamos, sin darnos cuenta, recibiendo el imaginario creado con relación a esa marca. El imaginario creado con relación a esa marca, con lo cual estamos siendo sujetos de una... No me gusta la palabra, pero bueno, voy a empezar a emplearla, de una manipulación de la cual no somos conscientes. Sujetos de una manipulación, de la cual no somos conscientes. De ahí la importancia que tiene el hecho de que la publicidad hoy en día utilice básicamente imágenes, porque no es una publicidad dirigida a discutir con nosotros, a dialogar, a que nosotros acordemos, demos nuestro consentimiento con relación al mensaje que nos dirige la publicidad, sino que antes de que nos seamos conscientes de ello, ya nos está publicitando, en el sentido que se puede utilizar. Bien, pues esta es la razón por la cual en el seminario una de las cuestiones que hemos tratado ha sido la imagen. En ese sentido, pues realmente la publicidad, desde mi punto de vista, funciona como un mecanismo tanto de exclusión como de inclusión. Es decir, que es un ámbito que digamos que no es, a nivel en esos términos sociales que estamos hablando ahora, es ambiguo porque va en las dos direcciones. Y en ese sentido, se puede decir que la publicidad actúa como mecanismo de inclusión social en los términos que hemos visto antes de Baudrillard, en el sentido de que, de alguna manera, experimentarnos como receptores de publicidad nos hace sentirnos pertenecientes a esa totalidad consumidora de la que él habla. Es decir, esto también es absolutamente subliminal, si queremos llamarlo así. No somos conscientes de esto, pero lo que sí parece muy claro es que cada vez que nosotros estamos visualizando, sin ser conscientes incluso, un manifiesto, un anuncio publicitario, de alguna manera nos sentimos psicológicamente integrados en esa totalidad consumidora de la que formamos parte. Y de alguna manera nos sentimos, sin saberlo tampoco, sin ser conscientes, miembros de esa clase social formada por esos consumidores fuerteproductivos. Pero por otra parte, la publicidad también funciona como un mecanismo de exclusión. En el sentido de que si esa continua recepción publicitaria a la que estamos expuestos nos hace que sintamos la necesidad de poseer lo que los sociólogos llaman paquete estándar de bienes de consumo. Paquete estándar de bienes de consumo. Es decir, que la integración social ya proviene por mediación del consumo y proviene con relación a una serie de objetos que son imprescindibles poseer si queremos ser unas personas socialmente integradas. Es decir, hace 50 años, en determinadas sociedades, pues era el automóvil, eran los primeros electrodomésticos, eran poseer una casa en Estados Unidos con un jardín delante, una casa de una sola planta con un jardín, etc. Es decir, eso ha ido variando con el tiempo. Hoy, ser socialmente integrado, pues significa tener un televisor de plasma, grandote si es posible, y tener como mínimo una computadora en casa. Es decir, ha ido variando, pero en definitiva la publicidad, con esa exposición continua que nos hace, nos obliga, entre comillas, a integrarnos socialmente a través de esa posesión. ¿Qué sucede? Que cuando una parte importante de la población no puede acceder a esos bienes, pues tiene dos posibilidades: o bien entramparse, no sé si utiliza el término aquí, entramparse vía crédito, o sea, conseguir un crédito para poder adquirir esos bienes maravillosos, ese carro, esa televisión de plasma, etcétera, o bien sentirse excluido, se siente de esa sociedad establecida porque no tiene los medios para acceder a ella. Por consiguiente, la exclusión social de alguna forma se deriva en términos de
de posesión o no de objetos de consumo que la publicidad nos decreta, entre comillas, como obligatorios si queremos estar integrados en esa sociedad de clases, bueno, no me gusta el término, pero bueno, se utiliza en ocasiones, en esa sociedad de clases medias, lo que llama con mejor criterio Baudrillard totalidad consumidora, de la cual, pues de alguna forma, la sociedad nos invita, la publicidad, perdón, nos invita a participar, de forma, si queremos también, subliminal. ¿Por qué hablar de semiocapitalismo cuando estamos hablando de publicidad, de discurso publicitario? Bueno, y entonces la respuesta muy clara, y esto va a ser prácticamente ya el resto de la intervención, porque la publicidad desempeña un papel fundamental en el vigente semiocapitalismo. Bueno, entonces cuando surge esta palabra, que es una palabra nueva y realmente todavía poco conocida, todavía son pocos los autores que la están utilizando, aunque ya somos unos cuantos, pero bueno, hay que empezar por definir qué entendemos por semiocapitalismo. Entonces, en esta diapositiva hay una definición bastante larga, pero que trata de meternos de forma en la piscina, lanzarnos a la piscina sin salvavidas, es decir, y sumergirnos en el tema que luego iremos desentrañando poco a poco. Pero esto es una especie de definición global de qué se entiende desde mi punto de vista por semiocapitalismo. Bueno, pues la respuesta se trata del sistema productivo que ha sustituido al paleocapitalismo, si podemos llamarlo así, productivista, decimonónico, analizado por Marx en su momento, y cuya forma nuclear ya no es la mercancía dotada de un valor de uso y un valor de cambio, sino un signo mercancía cuya manifestación es la marca, cuya manifestación práctica es la marca, dotada de un determinado valor de consumo dependiente de las expectativas, de ese mismo término, de consumo generadas a su favor como resultado de la significación que se ha construido con relación a esa marca en el seno de la producción semiótica, la cual ha sustituido a la producción material como centro del proceso productivo. Frente a la ortodoxia y frente a la opinión de la inmensa mayoría de los teóricos sociales, y sobre todo los que pertenecen a la corriente más o menos marxista, hoy, en mi opinión, hay que hablar de una división tajante, cualitativa, entre un capitalismo productivista, que fue el que analizó Marx y que realmente el que funcionó a lo largo de todo el siglo XIX y quizá primeros del siglo XX, y un semiocapitalismo, es decir, un sistema productivo de carácter distinto, en el cual ya no se producen mercancías, sino se produce algo distinto que hay que denominar con otro nombre, y que es un término que se viene utilizando en las ciencias sociales, a partir precisamente de Jean Baudrillard, de los años 70, con el término signo mercancía. Con el término signo mercancía, para diferenciarlo de esa mercancía teorizada por Karl Marx en su momento, como forma nuclear de ese capitalismo productivista, que en aquella época, por supuesto, era el único capitalismo existente, y que, en definitiva, tiene un planteamiento distinto. ¿Cuáles son las diferencias básicas entre la mercancía y el signo mercancía? La mercancía está soportada por un valor de uso. La mercancía, como dice Marx en su primer capítulo del Capital, está siempre soportada por un valor de uso. Es decir, si algo no es útil para la sociedad, no puede ser mercancía y por consiguiente no puede tener valor de cambio en el mercado. Y entonces esto significa que el sistema capitalista, como Marx también planteó hasta la saciedad, el sistema capitalista tiene una parte positiva en el sentido de que está desarrollando la riqueza social. Está desarrollando la riqueza social y lo que había que hacer, en su opinión, era quitar el control de ese sistema a los capitalistas y dárselo a la sociedad. Así de sencillo. Pero el modo de producción venía a ser el mismo porque, en definitiva, el capitalismo estaba objetivamente desarrollando la riqueza social. ¿Cuál era la razón de que fuera así, como Marx planteó en su día?
Pues sencillamente porque la única forma de que algo obtuviera valor en el mercado era que fuera útil para la sociedad, útil social e individualmente. Útil para la sociedad, que esto es lo que significa en definitiva valor de cambio, valor de uso. Y entonces el valor de uso, tal como lo plantea Marx en el Capital, en el primer capítulo, si no recuerdo mal, pues es precisamente que el valor de uso debe ser el soporte imprescindible del valor de cambio. Bueno, pues entonces sucede que cuando doblamos el cabo, cuando doblamos este planteamiento, y cuando, para poner una fecha histórica y un hecho histórico, que es cuando el centro capitalista pasa a los Estados Unidos de Norteamérica, a los Estados Unidos de América, las cosas cambian cualitativamente, en el sentido de que cuando el capitalismo, el centro era Inglaterra, concretamente en aquel caso, el siglo XIX, cuando el centro se desplaza, las condiciones productivas también se desplazan, también cambian. ¿En qué sentido? Bueno, yo lo he explicado en el seminario con el ejemplo de los automóviles, el ejemplo del mercado de automóviles, que fue además uno de los primeros mercados masivos que hubo dentro de ese capitalismo norteamericano. Bueno, pues entonces aquí hay una diferencia clarísima entre lo que hizo Henry Ford, el fabricante Henry Ford, el que realmente masificó, el que inventó la forma de masificar el uso del automóvil a través del famoso modelo T, que no cambió en absoluto durante 25 años. Bueno, pues entonces, claramente Ford no lo cambió porque consideraba que era suficientemente bueno, tenía suficiente valor de uso para no tener que cambiarlo. ¿Qué sucedió? Que rápidamente llegó una competencia de Henry Ford, en este caso, que fueron las empresas que luego se aglutinaron bajo el término General Motors, concretamente, que cambiaron la óptica por completo. Y entonces pensaron, decir, bueno, este señor está loco, este señor es un tonto de las narices, por decir una expresión simple. Este señor no sabe lo que hace porque nosotros lo que tenemos que hacer, puesto que controlamos la producción y controlamos el consumo, lo que tenemos que hacer es meter en un paquete al consumidor y decirle, mire usted, señor mío, usted va a cambiar de automóvil, de carro, cada 3 años, para lo cual vamos a utilizar una serie de mecanismos como son la obsolescencia programada, es decir, vamos a poner una pieza en ese automóvil que a los 3, a los 5 o no sé cuántos años se rompe y por consiguiente ya no merece la pena reparar ese producto porque es suficientemente grave para mejor comprar uno nuevo. Vamos a poner de moda unas formas, vamos a poner de moda unos gadgets, los automóviles van a tener unas cosas especiales que dieron lugar a los automóviles estadounidenses que aún se ven en Cuba, por ejemplo, por razones muy especiales, que tienen toda una serie de adornos, de cromados, de bla, 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 y todo esto vamos a inventar una moda dentro del mercado del automóvil. Entonces, ¿qué significa? Pues que se imponen unos planteamientos productivos que no tienen nada que ver con el valor de uso teorizado por Marx. Una serie de condicionamientos que no tienen nada que ver con el valor de uso teorizado por Marx y entonces ahí surge lo que, en mi opinión y en opinión de otros autores, hay que denominar con el término producción semiótica. Producción semiótica porque de lo que se trata es de semiotizar el producto vía marca, o yendo al fondo del tema, vía signo mercancía, como lo denominaba Baudrillard, y hacer que la producción del signo que nosotros queremos poner delante de los ojos del consumidor fuerza productiva, sea ese signo que estamos fabricando sea cualitativamente distinto de la competencia. Sea sustancialmente distinto de la competencia en función de lo que estamos incluyendo de esa producción semiótica. Y entonces, la competencia, por otra parte, se hace mucho más en términos de publicidad y en términos de lo que todos entendemos por marketing que en términos de producción material. La producción material pasa a ser un primer paso
de lo que luego es realmente importante, que es la producción semiótica, es decir, la producción del signo que es, en definitiva, la marca. Y entonces, bueno, pues esto es el cambio cualitativo que tiene lugar con relación a ese capitalismo productivista del siglo XIX, que fue el único existente en aquel momento y fue, por tanto, el que analizó Marx, y el capitalismo que surge, algunos se puede llamar incluso neocapitalismo, que surge a partir de ese cambio productivo que tiene lugar en las primeras décadas del siglo XX y concretamente en Estados Unidos, cuando el centro capitalista pasa a Estados Unidos. Entonces, bueno, pues a mí me parece, no sé, es una cosa que a mí personalmente me choca muchísimo, que consiste en que la inmensa mayoría todavía de los observadores sociales todavía están atenidos a ese modelo, cuando para mí es obvio que las cosas han cambiado, claramente. Entonces, bueno, yo decía el otro día que hay que escribir el capital del siglo XXI. Pues pienso que es así. O sea, hay que analizar este capitalismo con otra óptica, con otra mirada y con otros conceptos, porque si no, no entendemos nada. Y si no, es imposible combatir, por ejemplo, la globalización capitalista que nos está entrando por todas partes, que nos está dominando por todas partes, y etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces, después de esta primera... Bueno, si hay alguna objeción ya, alguna pregunta, algún comentario, por favor, estamos en el momento. Pero si no lo hay, yo prefiero incluso que sigamos un poco, después de esta primera inmersión en la piscina, sin salvavidas, que veamos aspectos más concretos de este modelo, de este llamado semiocapitalismo. Bueno, vamos obviamente a centrarlo con respecto a las publicidades, el semiocapitalismo y la publicidad, y entonces, bueno, pues para dar una definición un tanto más que desarrolla un tanto la anterior, pues podemos preguntarnos nuevamente qué es el semiocapitalismo. Y la respuesta sería un nuevo sistema productivo, perdón, no me estoy repitiendo, ¿verdad? Un nuevo sistema productivo que en cierto modo supone la degeneración cancerígena del capitalismo productivista analizado por Marx. ¿Por qué hablar de degeneración cancerígena? Porque, igual que el capitalismo productivista estaba contenido por el valor de uso, esa contención, ese límite que hacía que la producción fuera socialmente beneficiosa, ha saltado por los aires. Yo digo al final de esta transparencia, de esta diapositiva, que hoy en día es perfectamente posible dotar de valor a cosas perfectamente inútiles. Hoy es perfectamente posible dotar de valor a cosas perfectamente inútiles. Es decir, dentro de esa producción semiótica de la que estoy hablando, a alguien se le puede ocurrir sacar al mercado un perfume que no tiene nada nuevo con respecto a incluso la fragancia, etcétera, pero que su envase y su marca es distinto de la competencia. Eso puede tener valor en el mercado si la producción semiótica correspondiente lo condiciona como tal. Y no aporta nada a la sociedad, al contrario, es un despilfarro escandaloso porque se está lanzando una nueva versión de algo absolutamente conocido, extendido, etcétera, etcétera, porque una de las cosas, como veremos dentro de un momento, que hace el semicapitalismo es convertir en hacer perceptible como escaso lo que realmente es súper abundante.